eso de que Zelensky está quedando como héroe mundial y Vladimir Putin no. Déjame te digo algo. Sí. En la prensa tradicional, en las televisoras que históricamente sirven a sus dueños y que la libertad de expresión alcanza, como decía Rafael Correa, hasta donde el dueño del medio se los permite, y que han intentado construir a Zelensky como un héroe a pesar de que tiene una cola muy larga y muy oscura de corrupción y sobre todo de la mafia que lo respalda. Tú mismo lo mencionaste un momento. Pues resulta que ayer The New York Times saca un artículo en donde dice que al contrario que de Joe Biden, que creía que con este conflicto iba a posicionarse muy bien, dice lo siguiente. El título así viene en este análisis del LA Times. Me pongo del lado de Rusia. Aumentan en Internet las opiniones a favor de Putin. Y por el otro lado, dice el sitio 538 que Joe Biden, que empezó su administración con 57% de la aprobación, en 12 meses perdió 17 puntos, porque ahora lo ponen esta concentradora de encuestas, que es la más importante de Estados Unidos, que agarra todas las encuestas, los pros y los contras, los promedia, dice que solamente tiene 40% de apoyo, de aprobación, y una desaprobación de 54%. Entonces, técnicamente, si nos atenemos a esa, que es la que promedia todas las encuestas, prácticamente va de una pérdida de 17 puntos en 12 meses, lo cual habla de que aunque los medios tradicionales lo quisieron hacer el héroe, no se ha podido recuperar de ese sacudido que le dio Donald Trump hace un año, de esa duda sembrada de que ganó por fraude, aunque Trump tampoco mostró pruebas del fraude, pero la gente, el 50% de la gente lo cree, y eso basta para que no tenga legitimidad o la legitimidad que espera para que una acción tan poderosa como esta, y que va a sacudir el sistema internacional, y de que viene una tremenda inflación, y de que viene una sacudida importante para el mundo, que también la van a resentir los estadounidenses. De hecho, hay asesores del gobierno de Xi Jinping que dicen que probablemente en el mediano plazo estas medidas y estas sanciones tan fuertes en contra de Rusia le repercutan más a la población estadounidense, que entonces va a salir a las calles y se va a manifestar en contra de Joe Biden que a la mismísima Rusia. Y me explico por qué. Porque por los efectos de la pandemia, de la que por cierto ahora muy pocos hablan, pero que sigue ahí la pandemia caminando, por los efectos de la pandemia, prácticamente vimos que se disparó la inflación al 7.6%, entre 7.6 y 7.9% solo en Estados Unidos. En México andamos por los mismos números, y que son la inflación más alta de los últimos 40 años. Y esto implica que el poder adquisitivo de las personas, del ciudadano de a pie, del que sale a votar en Estados Unidos y en México, pues se vea cada vez más reducido. Entonces, el pretender una guerra para, como decía George Orwell, ganar legitimidad construyendo a un enemigo común externo y justificando el desvío de recursos, porque hay que decirlo también, que una guerra, aunque solamente sea económica o solo sea comercial, y si no, que le pregunten a Trump cómo salió como perro con la cola entre las patas con esta guerra que originalmente lanzó muy bravo en contra de China en 2018, que es el otro significativo en el tema comercial, pero Rusia lo es en el plano militar. Y ahora, pues, a Joe Biden no le queda mucho, porque sabes que Joe Biden, Roberto, al único que supera en aprobación 12 meses después de haber tomado posesión del cargo es a Trump. Es decir, Trump también lanzó esta guerra comercial con China en 2018, justamente cuando tenía un año y algunos meses de haber comenzado su periodo, para legitimarse y que los ciudadanos de Estados Unidos dijeran: sí, tiene razón Trump, China ha abusado de nuestra buena voluntad y de nuestra confianza y ha tomado todas las ventajas que ha podido, y ahora somos una economía deficitaria porque esos malos demócratas negociaron condiciones muy, muy deplorables para el pobre Estados Unidos. Entonces Trump se lanza, pero cuando China le responde con una política espejo, prácticamente los granjeros del centro del país que proveían de carne de cerdo, que proveían de maíz, que proveían de trigo a China, pues se les termina viniendo la noche económicamente hablando. Y luego después vimos que estados que Donald Trump había ganado en 2016, pues terminó perdiéndolos posteriormente con Biden. Bueno, que realmente no tenía una candidatura tan apasionante. De hecho, hasta le decían Sleepy Biden. Y en el caso, por ejemplo, de Rusia ya le ganó la partida en Siria a Estados Unidos, pero así brutal, espectacular, en el plano militar.
los echó de Siria. Kazajistán planeaban recientemente un golpe de Estado. Putin mandó 3,000 soldados de élite y aplastaron el intento de golpe de Estado, el intento de Euromaidán de Ucrania, y en cosa de nada dieron puso un golpe de timón, un giro de timón, y en el caso de Ucrania me parece que esta invasión se convierte en una política de hechos consumados que le va a permitir un mayor margen de maniobra, pero también, como decimos en geopolítica, una estrategia disuasiva para otros que intenten caminar pues ahora sí que el rumbo de Ucrania. Y ya para cerrar, sería, Roberto querido, pero en el corto plazo, en el mediano plazo, Estados Unidos tiene el mundo donde lo quería para reactivar su economía. ¿Por qué? Porque logró mermar las relaciones entre Rusia y Europa, que se habían estado consolidando durante 50 años y sobre todo en los últimos 30 años, desde que se da toda la construcción de infraestructura para que Rusia pudiera proveer de gas a Europa. Mermó el Nord Stream 2, que al único que le va a perjudicar es a Alemania, bueno, a Austria y a Italia también, que son muy dependientes, y a toda la Europa oriental, Bulgaria, Rumania. En los Balcanes creo que al que se la van a perdonar es a Serbia, pero al resto, quizás a Montenegro, pero al resto le va a generar un dolor de cabeza muy importante. Y esta posición que tiene Europa de estar sancionando vuelos comerciales, de estar sancionando exportaciones, ventas, etcétera, y expulsar a Rusia del SWIFT, cuando vengan las medidas espejo, ya me contarás cómo la pasan los europeos. Yo considero que a raíz de esto vamos a tener un gobierno francés muy débil si se reelige Emmanuel Macron, que está buscando verse como un líder que se impone a Putin, pero Putin lo hizo ver muy mal en su llegada a Moscú recientemente, bajándose del avión solo, llegando solo como perrito con la cola entre las patas al Kremlin, poniéndolo a una distancia de 6 metros, y yéndose sin pena ni gloria de Rusia. Me parece que los gobiernos europeos se debilitan tanto en popularidad frente a sus propias audiencias, como con esta contradicción de decir que son democráticos, pero justificar la censura de Russia Today y de Sputnik Mundo, cuando el mismo argumento que dan para censurarlos de que son propagandistas pues podría ser utilizado también para decir que incluso las cadenas privadas suelen ser propagandistas. Bueno, misma Televisa, tú lo acabas de mencionar, es sumamente propagandista, sumamente reproductora de fake news, nunca se disculpan, TV Azteca ni qué decirlo, pero si analizamos las televisoras estadounidenses en español, Telemundo, Univisión, son Estrella TV, son una verdadera caricatura. Si tú al azar, de manera aleatoria, eliges el contenido de cualquier programa, desde los de comedia hasta la barra de telenovelas, los programas de espectáculo o los supuestos programas de análisis, son una verdadera caricatura que en nada contribuyen a la madurez mental e intelectual de las personas, de las audiencias, y que por el contrario, literal, tienden a idiotizarnos, a mantenernos estúpidos, y me parece que es una manera en la que en algún momento cuando pierdan poder se les puede revertir, pero me parece que Estados Unidos por lo pronto se sale con la suya porque mira, casi en automático todos los miembros de la OTAN que se oponían a aumentar su gasto en defensa al 2%, ya Alemania ya lo dijo, ¿no? Yo lo vengo diciendo hace 22 días, que en algún momento esto iba a servir para eso. Y por otro lado, Roberto, pues si revisamos el nombre y la nacionalidad de las 10 empresas que más armas venden en el mundo, 7 de ellas son estadounidenses, y a quien más le compran armas cuando se trata de impulsar una carrera armamentista es a estas 10 empresas. 2 de ellas son chinas, una es italiana, y bueno, finalmente pues también logró, digamos, ese punto. Y la otra, ¿cómo justificar en tiempos de paz la presencia de 65,000 soldados en Europa, que si lo ponemos como un ejército, estaría en los primeros 5 ejércitos más grandes de Europa, sin que haya conflicto? Entonces, un conflicto que tenga una potencial amenaza de desbocar en lo armado, justifica no solamente la presencia, sino que el aumento también de bases militares y de soldados en la región, de tal suerte que Estados Unidos feliz y el complejo militar feliz, porque ahora sí van a poder justificar presencia en Europa, aumento de presencia en Europa, y que el presupuesto en Estados Unidos, al momento de estar discutiéndolos en los años fiscales, pues va a aumentar para el complejo militar, y se salen completamente con la suya, mientras Europa queda débil, Rusia queda débil, y China queda sigilosamente observando un potencial escenario de lo que podría ser en Taiwán y preparándose para lo que viene, mi querido Roberto.